El hombre no debió desenterrar esa piedra. Lo que el chico halló en su jardín sorprendió hasta a los científicos. Después de ese caso, todos empezaron a cavar la tierra. A mí, Me gusta cuando lo pequeño arrastra a lo grande. Broche de conchas fósiles y una joya de 20.000 años tinte en el borde de una herramienta de piedra. En el Paleolítico ya se usaba índigo. Una pulsera extraviada plantea dudas sobre la seguridad de los tesoros del museo. Ahora vamos a juntar todo esto en una sola línea de hallazgos. No prometo una sensación, prometo hallazgos honestos. Hola amigo, estás en el canal de Kirtop. Decidieron fundir el antiguo artefacto. Del Museo Egipcio en el Cairo desapareció una pulsera de oro de la época de Amenimopeta, de la dinastía 21 alrededor del año 1000 a.C. Es una pieza rara con cuentas esféricas de lapislázuli. Según el Ministerio de Antigüedades, la pulsera desapareció del laboratorio de restauración. Las autoridades entregaron el caso a la policía. La foto del artefacto se envió a aeropuertos, puertos y fronteras. Se formó una comisión para revisar y registrar de nuevo los objetos del laboratorio. Se reportó la desaparición al preparar los artefactos para una exposición en Roma. Próximamente se inaugurará el Gran Museo Egipcio en Giza con los tesoros de Tutankamón. Perder un brazalete real afecta tanto la seguridad como la reputación del sistema de protección de las colecciones. En Egipto, el lapislázuli representaba poder y protección, lo cual es irónico para un objeto que debía estar muy protegido. Hay quienes opinan que este artefacto ya fue fundido y vendido como chatarra común. El puerto sumergido de Cleopatra. En la costa cerca de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, los arqueólogos encontraron una zona inundada con señales de un antiguo puerto. El equipo de Kathleen Martínez y el arqueólogo marino Bob Ballard describen cimientos de más de 6 metros, bloques cementados, fragmentos de columnas y ánforas de almacenamiento y transporte. Y lo más importante, numerosas anclas de la época de Cleopatra 7G. Estos objetos suelen estar en un puerto activo, líneas de atraque, almacenes y bases de navegación. En 2022 también se registró aquí un túnel subterráneo de 1.227 metros de longitud que se extendía hacia el mar Mediterráneo. En su relleno había cerámica y objetos ptolemaicos. El puerto pudo haber servido al complejo urbano, al templo de Taposiris Magna y a la flota de Cleopatra durante su reinado. Las dataciones y el perfil marítimo lo indican, pero faltan sondeos, datación por sedimentos y relacionar la construcción con la antigua línea costera. Si se confirma, obtendremos una rara confirmación de cómo era y funcionaba la red costera cerca de la capital. Ptolomeos no en textos, sino en piedra, madera y hierro. La Atlántida argelina. La parte submarina de Tipasa hoy se estudia tan seriamente como las ruinas en la orilla de Daibera. Arqueólogos marinos registran ánforas, cisternas y nichos de almacenamiento. Y, lo principal, el muelle tallado en la roca, que parece una obra de ingeniería y no una forma aleatoria del relieve. Estos fragmentos muestran un puerto activo del siglo IV a.C. al 3 d.C. Los hallazgos sugieren comercio regular, no vertidos ocasionales al mar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pide más protección para la zona acuática, ya que el fuerte oleaje erosiona la capa cultural y, sin estatus, el sitio es vulnerable al buceo intenso. Entonces perderemos lo que ya logramos ver. El equipo recupera artefactos detectados en primavera y recorre los contornos oscuros de la estructura con nuevo equipo. Solo una serie de inmersiones y análisis de sedimentos dará la respuesta final. ¿Se trata de una ciudad sumergida por el agua o del nivel bajo de un antiguo puerto que se hundió bajo las olas? Lo que me atrae aquí no es Atlántida, sino ver cómo funciona un puerto real alimentado por 3 épocas: fenicia, romana y bizantina. Si registramos la disposición de muelles y cisternas, entenderemos cómo era el nodo costero que las fuentes callan y el mar aún guarda a los forasteros del antiguo Egipto. En la tumba excavada en la roca de Pere, arqueólogos hallaron algo inesperado: un pequeño faience de Potaicos, dios egipcio protector y guardián del camino al más allá. Entre cuentas, amuletos y restos de 14 enterrados, Anatoly lo considera raro. En publicaciones del Museo de Adiyaman, este hallazgo es citado como el primero aquí registrado. Y de inmediato queda claro lo principal. No es un adorno bonito, sino un amuleto funcional que fue colocado intencionalmente. El Potaicos en Egipto retiene el mal, aleja enfermedades y mordeduras, acompañando a través de pasos peligrosos. Si un amuleto así llegó a la tumba helenística de Camagena, la familia aceptó la protección egipcia en su ritual. Pere estaba en la encrucijada de Anatolia, Mesopotamia y el Mediterráneo. De aquí surgen lazos comerciales y migración de ideas,
Pero no solo por el comercio. Se añadió un símbolo ajeno al conjunto local de hilos de los muertos, junto con las cuentas y colgantes habituales. Me llamó la atención la palabra extranjero. El amuleto egipcio no contradice la forma de entierro de Anatolia, la complementa y genera una sensación de protección conjunta. La figura muestra cómo las sociedades antiguas adoptaban símbolos útiles de otras culturas en su fe. Injiguantes Yehoma. En la cueva de Tsutsuana, en el Cáucaso, se encontró una fina capa azul en los bordes de trabajo de las herramientas de piedra. El análisis identificó el cromóforo indigatina. El complejo tiene unos 34.000 años. Las partículas se concentran en la zona más desgastada de la herramienta y cerca hay granos de almidón. Los investigadores de Kafkaskaria consideran esto un procesamiento intencional de plantas no destinadas a la alimentación, no solo una huella accidental. De estas materias primas se obtienen colorantes, infusiones y mordientes que fijan la luz en fibras y cuero, procesan hilos y prueban efectos medicinales. Estas tecnologías suelen desaparecer sin dejar rastro. La materia orgánica se descompone y solo quedan micropartículas. En la piedra Tsutsuana queda exactamente esa huella y muestra que el experimento fue intencional y repetible. Solemos narrar el paleolítico usando sílex y huesos. Este azul regresa a la vida cotidiana, las plantas y la química simple de las manos. Se machacaban hojas, se oxidaban y se obtenía un color duradero, mucho antes de Roma y los talleres medievales. El propósito sigue en debate, pero el origen del índigo es mucho más antiguo de lo que creían. Urnas de la Amazonia. Cuando un árbol cayó en lo profundo de la Amazonia brasileña, bajo sus raíces aparecieron los bordes redondeados de una cerámica. Arqueólogos abrieron 7 urnas funerarias, 2 muy grandes. Encontraron huesos humanos, de peces y tortugas. Las urnas estaban a 40 centímetros de la superficie, probablemente debajo de casas antiguas. No hay tapas de cerámica, parece que las cubrían con material orgánico que se descompuso. El lugar es el lago Cachila, en el municipio de Fontiboa. Aquí, en las llanuras altas, hace cientos de años construyeron islas artificiales. Eso es desagradable. Lijot sobre ingeniería. Traían tierra, la mezclaban con fragmentos de cerámica y la colocaban de tal manera que la plataforma pudiera sostener la casa y no se hundiera durante las inundaciones. Hallaron las urnas en una plataforma así. La cerámica combina técnicas inesperadas. Además, hay una rara arcilla verde conocida solo en algunos pocos lugares de la región. ¿Por qué había peces y tortugas en las urnas con las personas sigue siendo una incógnita? Esto pudo ser un elemento ritual, cotidiano o una señal de conexión con el agua. Por ahora solo son hipótesis. La organización del sitio, las islas artificiales y las formas repetitivas de los recipientes muestran una práctica habitual, no un caso aislado. Las urnas están en el laboratorio TEFE para datar materia orgánica, analizar isótopos y comparar pastas. Podría surgir el nombre de la tradición. Chamanes pájaros. En Perú, en el valle de Tangucha, excavaron la pared del patio interior de un antiguo templo. Fresco de doble cara de 6 metros, con frisos en alto relieve y policromía intensa en azul, amarillo, rojo y negro. En el centro, un ave rapaz gigante con las alas extendidas. Los motivos en forma de rombo en su cabeza unen las partes norte y sur de la composición. La datación es de 2000 antes de nuestra era, es decir, la etapa temprana de formación de comunidades costeras en Perú. Las escenas muestran peces, redes, invierno, estrellas y seres mitológicos. En un fragmento, 3 figuras humanoides se transforman gradualmente en aves. Arqueólogos consideran que aquí se describe la transición ritual del trance en ceremonias de iniciación. En la región se usaban plantas psicoactivas como el cactus San Pedro. El relieve, color y ornamentos repetitivos marcaban el ritmo de las ceremonias, no eran solo decoraciones. Actualmente ya se está estableciendo la división de roles en la comunidad. Sacerdotes y sacerdotisas dominan plantas medicinales, observan el cielo y aplican ese saber en la vida diaria y rituales. Los investigadores interpretan la composición como una huella de un ritual. La repetición de los ornamentos podía marcar el ritmo, y las imágenes de aves representaban una etapa de transición. Probablemente no es solo decoración, sino un elemento ceremonial reutilizado. Daga de Turingia. Después de fuertes lluvias cerca del pueblo de Gudesleven, en el norte de Turingia, un puñal de bronce emergió del suelo. Quien lo encontró no lo sacó y avisó a los arqueólogos. En el taller de restauración de Weimar confirmaron que es un puñal de la edad de bronce, de unos 3500 años, es de empuñadura de placa. El talón ancho y plano se unía al mango con remaches, usualmente de madera, asta o hueso. La tecnología para su época no era sencilla. Fundición de la placa de bronce, afilado del filo, pulido en la base de la empuñadura y perforación de los orificios para los remaches. En estos objetos, por las marcas de los remaches, se puede ver cómo se sujetaba exactamente el mango
y si la hoja soportaba la carga. Después, el análisis de la aleación, la proporción de estaño e impurezas, rayos X y la estabilización de la corrosión. Si en el mango quedan restos de materia orgánica, se puede reconstruir la forma de la empuñadura. El artefacto fue hallado sin tumba ni capa cultural. El objeto pudo ser empujado a la superficie por el suelo kárstico tras la lluvia. Es un hallazgo valioso y testimonio directo del intercambio artesanal en el centro de Alemania en la Edad de Bronce. Tales dagas servían como herramientas, símbolos de estatus u ofrendas a la tierra. Su uso dependía de la pericia. En la región está prohibida la búsqueda no autorizada y una notificación adecuada sobre el hallazgo preserva tanto el objeto como la información sobre él. Tras la investigación, exhibirán la daga en el Museo Regional de Elrija. Del campo será llevado a una vitrina con origen claro. La frontera de Roma. En el sitio de Schaffbreit, cerca de Edelbruck, los arqueólogos descubrieron un asentamiento de múltiples capas, cientos de hoyos de postes, 2 casas identificables, 2 semisótanos, 2 pozos y una tumba de cremación separada. Del estrato cultural se obtuvieron unos 750-650 hallazgos, 600 de metal. La conservación de la materia orgánica es excelente. Se hallaron madera, un fragmento de cuero y un ala de insecto. Uno de los troncos con marcas de herramientas se reutilizó después para un pozo. Es un raro ejemplo de la vida cotidiana en detalle. La pieza clave es una hebilla de cinturón militar romano de los siglos 4 a 5. No hace romano el lugar, pero indica contacto directo con la cultura material romana. Aquí pudieron haber vivido personas que servían al imperio como mercenarios o una comunidad estrechamente vinculada al mercado fronterizo o a la guarnición. La distribución y la selección de objetos indican varias fases de la vida del sitio. Antes de la influencia romana, durante los contactos y las migraciones, cuando las conexiones cambiaban y se reconstruían viviendas y pozos. No es un tesoro ni un campamento, sino un asentamiento permanente. Una hebilla romana, una viga reutilizada y materia orgánica evidencian el ciclo económico, reparación, excavación y reciclaje de materiales. Los objetos romanos se usaban de forma práctica, cuando estaban disponibles y eran útiles para la tarea. El príncipe rehén. En Xi'an, a solo 2 kilómetros al norte de la antigua Chang'an, hallaron una tumba de la época Tang. La entrada inclinada baja unos 4,5 metros. El techo tiene una ventana y el pasillo supera los 10 metros. El hallazgo principal es una lápida de piedra azul con 557 caracteres chinos. Se menciona el nombre del príncipe Kim Jong, nacido en 747 y fallecido en 794. El texto relata su vida en la corte Tang como rehén y en ceremonias cortesanas. Pese a saqueos previos, el complejo aún conserva una valiosa colección. Figuras de guardianes, reyes celestiales, monedas, un recipiente tipo pagoda y decenas de objetos más. El funeral fue organizado por funcionarios de la dinastía Tang, como indica la epigrafía, y muestra el estatus del difunto. Un detalle aparte es el matrimonio con una mujer de la familia Wang de Taiyuan. Su padre ocupaba un cargo en el distrito de Yanxi. Estas uniones suelen fortalecer la relación entre la corte y un príncipe extranjero. Durante la dinastía Tang, los estados aliados enviaban representantes al emperador, quienes eran educados en la cultura y rituales chinos, esperando así asegurar la lealtad de su casa. Estas personas eran intermediarios, traductores de costumbres y facilitaban la diplomacia y el comercio. La tumba de Kim Jong confirma materialmente la mecánica de este sistema, no solo por las crónicas, sino por una biografía concreta. ¿Por qué rehenes? El epitafio señala que Kim Jong, un príncipe poderoso, fue enviado a la corte Tang para asegurar la alianza. Vivió en la corte, asistió a ceremonias y misiones y se casó con una mujer de la familia Wang. Para asegurar la lealtad, los funcionarios Tang organizaban el funeral. No es un prisionero, sino representante de la casa gobernante, dejado con el emperador como garantía del acuerdo y mediador. El jarrón de La Palma. La Palma es una de las islas Canarias de España en el Atlántico, al noroeste de África. En la costa noroeste, en Tijorrafé, se halló en una cueva junto a restos humanos un raro jarrón de cerámica completo de los siglos XIII a XV. Es cerámica de los benauaritas, los habitantes originales de La Palma antes de la conquista española. El hallazgo ocurrió durante el Proyecto Occidente. Lourdes Boroso observó el recipiente en la inspección. El equipo de Francisco Caomaño documentó el contexto y extrajo el objeto. El análisis confirmó el contexto funerario. El recipiente estaba en su sitio original, no en una capa mezclada, lo que es muy raro. La forma es típica de la tradición local. Fondo redondeado, cuello ancho, paredes lisas sin ornamentación. Estos recipientes se usaban en la vida diaria y en rituales.
y estaban junto a los restos como parte del ajuar funerario. Ahora los arqueólogos pueden analizar la arcilla, buscar rastros del contenido y comparar la forma con otros conjuntos de la isla. El principal valor es su integridad y el contexto exacto. Esto permite hablar de una práctica concreta de los canarios, no solo de un estilo abstracto. ¿Cómo se hacían los entierros en La Palma en la época tardomedieval y qué objetos consideraban necesarios junto al difunto? Retrato de vikingo. En la colección del Museo Nacional de Dinamarca se volvió a describir una figurilla en miniatura hecha de colmillo de morsa, encontrada en 1796 en un túmulo funerario en Noruega. La altura es de aproximadamente 3 centímetros. La datación es de la segunda mitad del siglo X. Probablemente se trata de un rey del juego Schnefatafel, el antecesor del ajedrez, pero lo principal está en los detalles. La raya al medio, las patillas bien cuidadas, el bigote levantado sobre el labio, la barba recortada en forma de candado y recogida en una sola trenza. En la arqueología vikinga, este nivel de detalle es inusual. Aquí se observa cómo usaban el cabello y la barba. El curador Peter Pence considera este objeto lo más parecido a un retrato que podemos tener. El cabello y la barba se ven desde todos los ángulos, con detalles de peinado, no de forma esquemática. En figuras similares, la barba destaca como símbolo de fuerza y estatus masculino bien entendido en las sagas. En este ejemplar, las manos están dañadas, pero la composición es clara. Es decir, no estamos ante un guerrero abstracto, sino ante la imagen concreta de un gobernante, reconocible por su peinado y barba. El material es importante. El colmillo de morsa venía del norte a los talleres por rutas comerciales. La técnica de tallado y lacado muestra una buena escuela, y la elección del tema resalta el valor del poder y la apariencia en la representación pública. Los enigmáticos Itbaraki. Las leyendas túrquicas mencionan a los Itbaraki, un pueblo con cuerpo humano y cabeza de perro. Oguzian los sitúa en el noroeste, cerca de Siberia. El nombre viene de Id, perro, y Barak, raza de pelo largo. Se describe por piel oscura, pelaje moteado y cráneo de perro. Oguzian se retiró ante ellos, se exilió y luego regresó para vencerlos. Entregó las tierras conquistadas a su hijo Kipchak, ancestro de los Kipchak, cuyo nombre se relaciona con la leyenda de nacer en un árbol hueco. Para entender por qué los hombres con cabeza de perro surgieron en estas historias, recordemos que para los primeros turcos el perro era un ayudante y guía, no algo maligno. En el ciclo de 12 años, uno es el año del perro. En los rituales chamánicos se imitaban sus comportamientos. En los mitos, el perro Barak lleva al chamán hacia arriba, y en las historias de Altai, el perro protege a los primeros humanos de Erlik. Tu propio perro te protege y conecta con los espíritus. En este contexto, Itbaraki representa a los forasteros, las mismas características de perro, pero ya no como protector. Es una frontera y una amenaza. Este recurso es comprensible, marca el límite de nuestro mundo y recuerda las reglas de comportamiento en tierra ajena. Hay paralelismos entre los vecinos, los oquinocéfalos griegos, guardianes caninos de la India y crónicas europeas de tribus del norte. El esquema es igual. Un rostro inusual indica distancia. Se puede debatir si la base fue una impresión real, máscaras, tocados totémicos o vecinos lejanos de aspecto inusual. Para la tradición no es necesario. Itbarakami era el nombre de quienes estaban del otro lado según las leyendas, marcando los límites de su mundo. Un regalo de las hadas. En el castillo de Dambiga, isla de Skip, bajo vidrio, cuelga un retazo que el clan MacLeod llama Ambra Tashsid, la bandera mágica. A simple vista es una seda desgastada, de fondo amarillo-marrón, con puntos rojos y, alguna vez, cruces doradas. Mide unos 45 centímetros de largo. En el siglo XX lo pusieron en una vitrina hermética para evitar que la tela se desintegrara. Su origen es debatido. El arqueólogo Alan Weiss propuso que era seda siria o griega, quizá parte de una reliquia. El jefe del clan dijo: "Las hadas se lo dieron a mi antepasado". Sobre su origen existen 3 versiones. En una, el antepasado del clan, tras la cruzada y guiado por un ermitaño, derrotó al espíritu, hija del trueno, y de su cinturón creó una bandera y un bastón con lanza. Un hada robó de noche al bebé heredero que lloraba en la torre con un pañuelo de seda. Al amanecer, dicen que su canto se oyó en el salón. En la tercera, el jefe se casó con un hada, y al separarse en el puente de las hadas, ella entregó una tela de seda y dijo: "Esto dará al clan 3 victorias, no más". El conocimiento de la bandera no solo era asunto militar. Con ella curaban el ganado, pedían cosechas y atraían arenques al lago Udanbigana. Según la leyenda, el poder solo funciona 3 veces. Luego la tela desaparece y el clan queda sin protección. Se cree que fue desplegado 2 veces en los siglos XIV y XV y queda una vez más, durante la Segunda Guerra Mundial. Se decía que Churchill pidió a los MacLeod izar la bandera aliada, pero el clan se negó, conservando la última oportunidad.
Hoy en día la bandera sigue colgada en una vitrina hermética entre la versión de la seda lejana y la certeza familiar de que fue un regalo de las hadas. Para el museógrafo es una tela rara con historia complicada. Para el clan, una póliza que no pueden desperdiciar. En ambos casos, este pedazo de seda sigue cumpliendo su función. Mantiene la memoria y establece los límites de lo que estamos dispuestos a creer. Personas que cuelgan una bandera con 3 oportunidades sobre la chimenea. Un bloque de la era glacial. Brandon Dudas, maestro de 31 años de Indianápolis, decidió quitar una piedra que le estorbaba al cortar el pasto en su casa. Al cavar, notó que la piedra no terminaba y retiraba la tierra en cubetas. Grabó el proceso en TikTok y el video se volvió viral con más de 9 millones de vistas. Los consejos de llamar a una grúa resultaron ser acertados. Solo con la grúa quedó claro que era una roca que pesaba más de 10,3 toneladas. Según la estimación del propio Dudas, su antigüedad puede ser de 10 a 15,000 años de la época de la última glaciación. Dejó la roca en el centro del patio, la rodeó con piedras pequeñas, puso mantillo, tierra y plantó vegetación local. Dice que quiere ponerle iluminación. Así, la gigantesca roca de la era glacial se convirtió en una atracción local. En entrevista con People, confesó que trabajar con la roca lo llevó a renovar el terreno y que esto motivó a otros vecinos a arreglar sus patios. Desde el punto de vista geológico, todo es sencillo. Un glaciar trajo la roca hace mucho tiempo y la tierra la fue cubriendo poco a poco durante muchos años. Desde lo humano, es raro que un problema sea oportunidad para poner orden y dejar huella. Corrijan el mapa. La Unión Africana sugiere dejar de usar mapas escolares y oficiales de Mercator. Esta proyección estira las latitudes altas y comprime las cercanas al Ecuador, haciendo que África parezca más pequeña en el mapa. Por eso, la escala del continente se distorsiona en libros de texto y medios. A la iniciativa se unieron África Sin Filtros y Alza la Voz. África junto con la empresa Corrijan el Mapa. Promueven la proyección Equal Earth 2018 de igual área, mostrando superficies de países de forma justa. La idea es simple, convertirla en el estándar básico en los programas escolares y luego ampliar su uso. No se debe prohibir la proyección de Mercator. Es útil para navegación, pero en educación y estadística, las de igual área son más precisas. En 2018, Google implementó un globo 3D en la web para computadoras, mientras que en móviles sigue usando Mercator por defecto. Por eso, las latitudes estiradas todavía se encuentran en los mapas cotidianos. Si las áreas reales importan, es mejor usar proyecciones equivalentes como Equal Earth. La piedra del marinero. En el páramo de Kinghey, en Surrey, junto al anfiteatro Caldero del Diablo, hay una antigua lápida sin nombre, monumento al marinero desconocido, asesinado en septiembre de 1786 en la ladera de la colina. Pocos conocen la historia, aunque está documentada. El marinero viajaba de Londres a su barco en Portsmouth. En la taberna León Rojo de Thursley conoció a James Marshall, Michael Casey y Edward Lonigan y salió con ellos hacia Hindhead. Después hubo un robo y un asesinato. El cuerpo fue arrojado a un barranco. La cabeza casi fue cortada. Identificaron rápidamente a los criminales. Intentaron vender las pertenencias en la taberna El Sol en Rake. Medio año después fueron juzgados en Kingston y el 7 de abril de 1787 los ahorcaron en una horca triple en el lugar del crimen. Una ejecución pública clásica de esa época, como ejemplo para los demás. No se sabe con certeza quién fue asesinado. A veces mencionan el nombre de Eduardo Hartmann, nacido en 1752 en Londres, pero no hay pruebas. Los lugareños juntaron dinero para una losa y levantaron un monumento. La tumba del marinero está en el cementerio, pero la lápida quedó en el camino para que los viajeros recordaran la historia. La historia es frecuente en la investigación y literatura local del siglo XIX, convirtiéndose en una leyenda. El cráneo no es de nuestro antepasado. En 1960, en la cueva de Petralona, en el norte de Grecia, encontraron un cráneo incrustado en la pared de piedra caliza. Desde entonces, su antigüedad y lugar en la evolución son controvertidos. Las estimaciones han variado de 170 a 700,000 años, y las interpretaciones van desde un Homo sapiens temprano hasta un antiguo europeo de una línea poco común. Nuevas investigaciones han reducido la ventana a no menos de 277,000 años. Por sus características, se asemeja más al Homo heidelbergensis, ancestro neandertal del Pleistoceno medio europeo. No es una respuesta definitiva. Las dataciones varían según la capa, el método y la larga historia de estudios del cráneo, pero el panorama se está aclarando. En ese tiempo ya existían neandertales tempranos en Europa,
y el ejemplar de Petralona pertenece a ese grupo. Por el estado de sus dientes lo llaman un hombre joven. El hallazgo confirma que humanos antiguos estuvieron en la región antes de los asentamientos clásicos de neandertales y de la llegada del humano moderno a Europa. Petrolonu es sitio de verificación donde se comparan dataciones, morfología y resultados de escaneos nuevos. La conclusión es cautelosa. El hallazgo es raro, pero coincide con los antepasados de los neandertales europeos. El metal alternativo egipcio. Una investigación reveló algo sencillo en el Reino Medio. Cerca del 2000 a 1650 a.C., los artesanos egipcios fabricaban bronce arsenical a propósito. En las escorias y fundiciones encontraron rastros de un aditivo especial. Los spaces son ricos en arsénico. No es una impureza accidental, sino un ingrediente intencional para hacer la aleación más dura, prolongar el filo y reducir el desgaste. Un equipo de la Academia Checa de Ciencias con colegas en el Cairo y Francia realizó los análisis. El resultado indicó que la composición del bronce era controlada y repetida. Esto indica que los talleres contaban con materia prima estable y un proceso tecnológico definido, no experimentos aleatorios para hacer bronce resistente. También hay una conclusión secundaria para los científicos. El plomo, que llegaba a la fundición junto con la espesa, puede mezclar los indicadores isotópicos, por lo que en varios estudios se sobreestima el origen del cobre. Esto no lo creó el hombre. En 1995 buzos observaron por primera vez en el fondo del Océano Pacífico extraños círculos con laberintos y bordes decorados con conchas. Al inicio se atribuyó esto a las corrientes y arquitectos submarinos míticos. La verdadera explicación del hallazgo apareció hasta 2011 cuando un fotógrafo submarino captó al propio arquitecto, el pez globo de manchas blancas, Turkitzener bomaculesus. El esquema resultó ser simple y bastante interesante. El macho ara la arena durante varios días con sus aletas pectorales y caudales. El diámetro de la construcción es de hasta 2 metros, las grandes crestas en los bordes atrapan la corriente y en el centro el pez tamiza la arena y coloca la fracción más fina. En la parte superior hay adornos ordenados hechos de conchas y piedritas. Todo esto no es por belleza. La arena sostiene las huevas, los bordes amortiguan corrientes y las conchas dirigen el agua. Las hembras eligen pareja por la calidad de la construcción. Un centro limpio y crestas uniformes aumentan las posibilidades de desovar. Tras el desove, el círculo actúa como incubadora. Cuando las larvas salen, la estructura se destruye gradualmente. El ciclo se repite al año siguiente, en el mismo lugar o cerca. Aquí, la arquitectura y el diseño son soluciones funcionales, no metáforas. La forma influye en la supervivencia de la descendencia. Donde es fácil ver rastros de una civilización antigua, a menudo vale la pena observar con más atención el comportamiento de los seres vivos. El pez globo no hace una ciudad, pero resuelve un problema de ingeniería. Lo hace tan bien como un manual. Elige material, considera la corriente, protege el centro y atrae a la pareja. A veces es así. Tal vez haya inteligencia en la naturaleza, sin leyendas, pero con resultados. El engaño del siglo que todavía existe. A mediados del siglo XIX, Londres fue invadida por la moda de los artefactos medievales de plomo. En el mercado surgieron medallones, amuletos y monedas con grabados toscos, fechas y textos extraños. Expertos creían auténticos los objetos, argumentando que nadie falsificaría tan mal. Se equivocaron. Los autores eran 2 comerciantes de bajo nivel, William Smith y Charles Eaton. En 1857 establecieron una producción artesanal junto al Támesis, moldes de yeso, aleaciones de plomo, envejecimiento ácido y recubrimiento con lodo del río. No sabían imitar inscripciones, escribían al azar y usaban números arábigos en lugar de romanos. Como en la Edad Media, la tosquedad se convirtió en prueba de autenticidad. Los principales anticuarios, incluido Charles Roach Smith, afirmaban seriamente que un falsificador habría hecho un trabajo más limpio. El engaño fue enorme. Hasta 10.000 objetos en pocos años, las dudas surgieron por la cantidad. En 1858, Henry Sayer Cumming denunció las falsificaciones, pero la disputa siguió hasta que el político y anticuario Charles Reed realizó su propia investigación. Convenció a uno de los cómplices y obtuvo los moldes de yeso, una prueba directa del origen de las antigüedades. Después, la historia se volvió aún más absurda. Tras ser descubiertos, Smith e Eaton siguieron trabajando y mejoraron la calidad. Arrestaron por denuncia de un sacerdote, liberaron por falta de pruebas y Smith desapareció tras la muerte de su compañero. El legado del dúo sigue vigente. Su edad media se encuentra en las colecciones de los museos y aparece en subastas en línea, atrapando de nuevo a quienes creen que la curvatura es una señal de autenticidad. Dada la cantidad de artefactos que crearon, es difícil saber cuántos siguen en museos y colecciones privadas de todo el mundo. Después de todo, pocos querrán admitir que alguna vez compraron una pieza de metal falsa por una gran cantidad de dinero.
Joyas hechas de conchas fósiles. En la cueva El Tesoro y la cueva del Hoyo de la Mina, en el sur de España, se encontraron collares hechos de fósiles de moluscos marinos. Se trata de escafópodos de antiguos depósitos costeros de Málaga. Las conchas en sí son mucho más antiguas que las personas que las usaron. Los recolectores del Paleolítico tardío y Neolítico elegían casi solo dos especies, Parodentulum inqualia y Parodentulum sensculum, aunque había restos de otras 2 docenas de especies cercanas. En total, los investigadores describieron 37 fragmentos. Parte de ellos pertenece al magdaleniense y otra parte a un neolítico más tardío. En las conchas se notan huellas de procesamiento. Las limpiaban, pulían y a veces cubrían con ocre rojo. En Tesoro, algunos fragmentos se unían formando un broche simple. ¿Por qué elegían precisamente estos dos tipos aún no está claro? Tal vez por la forma conveniente, la resistencia de las paredes o el brillo después del pulido y el ocre. La repetición de elecciones en distintos asentamientos indica una práctica constante, no aleatoria. Hay paralelos posteriores. En Europa hay hallazgos neandertales de antiguas conchas marinas y en Sudáfrica se encontró un trofeo de Homo sapiens, un trilobite fosilizado. Resulta que la decoración hecha de fósiles no es un capricho raro, sino un material y gusto conscientes. El pastel más antiguo. En la necrópolis de Meyer, arqueólogos hallaron algo que apenas puede llamarse pan. 2 tortas de trigo de 10 centímetros de diámetro apiladas como libro y rellenas de leche, miel y ajonjolí, según análisis. La antigüedad es de aproximadamente 4.200 años. Según los registros, Guinness lo considera el pastel más antiguo conocido que ha llegado hasta nosotros completo. El secreto de su conservación era la tecnología. La masa se horneaba entre moldes de cobre al fuego. Al enfriarse la repostería, se creaba un vacío interno que la hacía pegarse al metal y quedar hermética. Así lo hallaron, intacto, sin moho ni descomposición, como si recién le quitaran los moldes. El pastel estaba en la tumba de Pepe Anja, visir medio en el reinado de Pepe II. Los egipcios dejaban pan, cerveza y comida en las tumbas como provisión y símbolo de renacimiento para el viaje al Duat. Aquí todo encaja, receta con leche y miel, moldes caros y colocación precisa. No es cocina por sabor, sino para el servicio funerario, diseñada para durar con el tiempo. ¿Te gustaría probar este pastel? Escríbelo en los comentarios debajo del video. Apenas estamos comenzando a contar estas historias. Si te pareció interesante, apóyanos con un like y sugiere tu tema para la próxima vez. Gracias por vernos. Adiós.